El consumo de alcohol representa un desafío global en el ámbito de la salud pública, con implicaciones significativas en términos sociales, económicos y personales. En el caso de los estudiantes universitarios, este comportamiento se asocia frecuentemente con dinámicas propias de la etapa de transición a la adultez, como la búsqueda de identidad, la presión social y el manejo del estrés académico. La psicología de la personalidad ofrece un marco valioso para entender las conductas relacionadas con el consumo de sustancias, destacando factores como el neuroticismo, la extroversión y la búsqueda de sensaciones como posibles predictores de patrones de uso y abuso del alcohol. Adicionalmente, el sexo fisiológico ha sido identificado como un elemento clave que modula estas conductas, con diferencias evidentes entre hombres y mujeres en términos de frecuencia y motivaciones para consumir el alcohol. Este estudio tiene como objetivo principal analizar la interacción entre los rasgos de personalidad, el sexo fisiológico y el consumo de alcohol en una muestra de estudiantes universitarios mexicanos. Los hallazgos de esta investigación contribuirán a la comprensión de los factores subyacentes a esta problemática, brindando información valiosa para el diseño de estrategias de prevención e intervención específicas para esta población. En la investigación La influencia del sexo en los rasgos de personalidad y el consumo de alcohol, nuestro objetivo general es analizar la relación entre rasgos de personalidad, sexo y consumo de alcohol en universitarios mexicanos. El objetivo específico es describir las características del consumo de alcohol de acuerdo al sexo en estudiantes universitarios mexicanos y describir las características de personalidad de acuerdo al sexo en estudiantes universitarios mexicanos. El modelo de Big Five es una teoría clave en psicología de la personalidad que identifica 5 dimensiones principales: neuroticismo, extroversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. Cada uno de estos rasgos se relaciona de forma única con el consumo del alcohol. Por ejemplo, el neuroticismo está asociado con el uso de alcohol como estrategia para manejar emociones negativas, mientras que la extroversión puede impulsar el consumo social en contextos recreativos. Por otro lado, la baja responsabilidad incrementa el riesgo de abuso debido a dificultades en la autorregulación. Estudios como los de Terranciano y Zuckerman destacan cómo estos rasgos influyen en la predisposición al consumo de sustancias. Comprender estas relaciones es esencial para desarrollar estrategias personalizadas de prevención e intervención, especialmente en poblaciones jóvenes como los estudiantes universitarios, donde factores culturales y contextuales también juegan un papel relevante. Este enfoque ayuda a abordar los riesgos desde una perspectiva psicológica y social, maximizando el impacto de las intervenciones. El consumo de alcohol es un fenómeno ampliamente extendido, con un 71% de prevalencia en México, según la ECODAT 2017. Este dato refleja su normalización en contextos sociales y culturales. Para identificar patrones y riesgo de consumo, se utiliza el test Audit, una herramienta que permite analizar desde el consumo de bajo riesgo hasta el de dependencia, facilitando estudios como el presente. El sexo fisiológico influye significativamente en el consumo del alcohol. Metabólicamente, las mujeres presentan menor capacidad para procesar el alcohol, resultado en mayores concentraciones en sangre. Culturalmente, el consumo está más aceptado en hombres, quienes reportan mayores niveles, asociados con búsqueda de sensaciones. En contraste, las mujeres suelen usar el alcohol como mecanismo de afrontamiento emocional, especialmente si presentan altos niveles de neuroticismo. Comprender estas diferencias, junto con los rasgos de personalidad, permiten diseñar estrategias de prevención específicas y más efectivas, considerando tanto factores metabólicos como culturales. Esto es clave para abordar el consumo del alcohol en poblaciones jóvenes como estudiantes universitarios. La presente investigación buscó comprender la interacción entre los rasgos de personalidad, sexo fisiológico y consumo de alcohol en estudiantes universitarios mexicanos, basándonos en estudios previos de Cooper et al. De 1995 y Kunst et al. En 2006. El trabajo revela diferencias significativas de género en el consumo de alcohol. Por ejemplo, las mujeres tienden a utilizarlo como estrategia de afrontamiento emocional, mientras que los hombres lo asocian más a contextos sociales y recreativos.
Las teorías de Eysenck en 1987 y Zuckerman en 1994 sobre personalidad y abuso de sustancias proporcionan el marco conceptual. Windel y Scheidt en 2004 destacan que la influencia de la personalidad en el consumo es especialmente relevante en jóvenes adultos, población particularmente vulnerable, según Pedrelli et al. 2015. El objetivo central es explorar cómo los rasgos de personalidad y el sexo se relacionan con patrones de consumo de alcohol, con miras a desarrollar estrategias de prevención más precisas y efectivas en el contexto universitario mexicano. Las hipótesis planteadas para esta investigación fueron: 1. Los estudiantes con altos niveles de neuroticismo y búsqueda de sensaciones mostrarán mayor consumo de alcohol. Y 2. Existen diferencias significativas en el consumo entre hombres y mujeres. El estudio se realizó con 140 estudiantes universitarios mexicanos entre 18 y 50 años, mediante un diseño cuantitativo correlacional de corte transversal. Se utilizaron dos instrumentos válidos: la herramienta Audit para identificar riesgos en el consumo de alcohol y el inventario de los 5 grandes para explorar rasgos de personalidad. La recolección de datos se hizo a través de Google Forms con invitación por correo electrónico y WhatsApp, garantizando la participación voluntaria. El análisis estadístico se realizó con SPSS, aplicando pruebas de correlación y considerando un nivel de significancia de P mayor que 0.05. Desde el punto de vista ético, se obtuvo consentimiento informado de los participantes, asegurando la confidencialidad de la información. Los resultados de la investigación en la hipótesis 1, que habla de neuroticismo y búsqueda de sensaciones, buscaba demostrar que los estudiantes con altos niveles de neuroticismo y búsqueda de sensaciones mostrarían mayor consumo de alcohol, a lo que los resultados mostraron que no existe una relación significativa entre el neuroticismo y el consumo de alcohol. Las correlaciones con extroversión y apertura a la experiencia tampoco fueron significativas, lo que contradice la hipótesis inicial de que estos rasgos de personalidad influirían directamente en el consumo de alcohol. Contrario a lo que esperábamos, los rasgos de personalidad, como el neuroticismo o la tendencia a buscar nuevas experiencias, no parecen ser determinantes directos en el consumo de alcohol entre estudiantes. Esto sugiere que las razones para beber son más complejas de lo que se pensaba inicialmente. La segunda hipótesis planteada sobre si existen diferencias significativas en el consumo entre hombres y mujeres reveló que sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los patrones de consumo de alcohol entre hombres y mujeres, confirmando la segunda hipótesis del estudio. Estos resultados entonces confirman que existen patrones distintos de consumo de alcohol según el sexo biológico, lo que podría estar relacionado con factores sociales, culturales o psicológicos que influyen de manera diferente en hombres y mujeres a la hora de consumir alcohol. La significancia estadística encontrada de P igual a 0.039 confirma que estas variaciones en el consumo no son aleatorias, sino que representan una tendencia real en la población estudiada. Esto sugiere la necesidad de desarrollar estrategias de prevención y abordaje del consumo de alcohol que reconozcan y respondan a las particularidades de cada género. El análisis estadístico realizado con una muestra de 140 participantes reveló datos significativos sobre la relación entre sexo biológico y consumo de alcohol. Los resultados mostraron una distribución válida de casos con una media de 1.3714 y una desviación estándar de 0.48492, indicando una muestra representativa para el análisis. Las correlaciones no paramétricas confirmaron las hipótesis iniciales sobre las diferencias de género en el consumo de alcohol, mientras que descartaron la influencia significativa de los rasgos de personalidad. Específicamente, no se encontraron correlaciones significativas entre el consumo de alcohol y factores como neuroticismo, extraversión o apertura a la experiencia, lo que respalda los hallazgos previamente discutidos. La prueba de Matt Whitney, usada para comparar los niveles de consumo entre hombres y mujeres, arroja un valor de P igual a 0.039, siendo el umbral de significancia P mayor que 0.05. Este resultado indica una diferencia estadísticamente significativa en el consumo de alcohol entre hombres y mujeres, por lo que la hipótesis planteada sí se cumple.
estudio exploró la relación entre rasgos de personalidad, sexo y consumo de alcohol en estudiantes universitarios. No se encontró correlación significativa entre neuroticismo o búsqueda de sensaciones y el consumo de alcohol, a diferencia de las investigaciones que se hicieron previamente para la elaboración del mismo. Por otra parte, sí se observaron diferencias por sexo, habiendo un mayor consumo en los hombres, destacándose sobre todo los factores culturales. El estudio presentó limitaciones como el tamaño no representativo de la muestra, el uso de autoinformes propensos a sesgos y la falta de variables demográficas y contextuales clave. Además, los instrumentos utilizados no captaron completamente rasgos como la búsqueda de sensaciones. Factores culturales y situacionales podrían influir más que la personalidad. El estudio analizó la relación entre rasgos de personalidad, consumo de alcohol y sexo en estudiantes universitarios. Destacó que los hombres consumen alcohol principalmente por motivos sociales, mientras que las mujeres lo hacen como estrategia para manejar el estrés. Aunque no se corroboraron todas las hipótesis, se identificaron diferencias significativas de género en patrones de consumo, resaltando la necesidad de intervenciones específicas que aborden las motivaciones particulares de cada grupo. El estudio reveló que, aunque el consumo de alcohol en estudiantes universitarios esté influido por el sexo, no se halló relación significativa con rasgos de personalidad como neuroticismo o búsqueda de sensaciones. Resaltan la necesidad de considerar factores contextuales y culturales. Las diferencias de género en el consumo sugieren diseñar intervenciones preventivas adaptadas, monitoreando cambios en patrones emergentes. Se recomendó ampliar la investigación para comprender mejor esta interacción y desarrollar estrategias más efectivas, para así reducir el impacto negativo del alcohol en la salud estudiantil.